Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por María. Y como ustedes bien saben, el programa pasado iniciamos el tercer bloque de nuestra consagración, el conocimiento de la Santísima Virgen María, y vimos el tema de María como camino corto, perfecto y seguro para llegar a Jesús. Hoy vamos a tener un tema bastante especial. Hoy vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María. La pregunta es, ¿cómo es tu devoción hacia la Virgen María? ¿Te ha transformado tu vida esta devoción? Claro, yo creo en la Virgen María. Demasiado. Sí me ha hecho muchos milagros porque yo al menos vivo estable con mis hijos. Solamente la Virgen siempre que voy a salir, cúbreme con tu manto y ya. Me da lo mismo, no soy muy devoto a la religión. Sí, yo creo en la Virgen María. No creo en ella. No, o sea, no es que no crea, sino que no... ¿cómo es que se dicen? Yo creo en la Virgen María, que es la Madre de Jesucristo nuestro Señor. No, pero he cargado pues imágenes de la Virgen y María y soy muy devoto a María Auxiliadora. Los milagros los hace Dios. Ella es una intermediaria, nada más. Pues, o sea, le rezo mucho y creo mucho en ella y en las novenitas de ella. Sí, en la Virgen de María Auxiliadora. Yo rezo el Santo Rosario todos los días, lo que son martes y viernes a la Virgen de los Dolores y los demás días de la Virgen María a María Auxiliadora. Desde que uno rece con fe, sí. Como existen verdaderas devociones a la Virgen María, existen falsas devociones a la Virgen María también. Podríamos hablar entonces de dos grandes bloques de falsas devociones a la Virgen. Por una parte están los que se exageran en devoción a Nuestra Señora, que podríamos decir que son más bien pocos. El otro bloque, en cambio, es lo que San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, llama las falsas devociones, que son en realidad los que tienen excesiva mezquindad. Los que no tienen como mucha devoción a la Virgen María, entonces algunos van a ser devotos criticones, otros devotos escrupulosos, otros devotos exteriores, otros devotos inconstantes, otros, en fin, cierto tipo de devociones que al final no logran en verdad comprender el misterio de la Santísima Virgen María. Pero hablemos primero de los que se exceden, de los devotos que se exceden en la devoción a Nuestra Señora. Sí, Wilson, y para hablar de estos devotos que se exageran en su devoción a la Virgen María, podemos citar Éxodo 20, versículo 3, donde dice el Señor, no tendrás otros dioses fuera de mí. Lo dice muy claro, no tendrás otros dioses fuera de mí. Él prohíbe específicamente la idolatría, o sea, no le podemos dar a ninguna otra criatura, por grande que sea y por santa que sea, el lugar que solo le corresponde a Dios. Y lamentablemente hay que decir que hay personas que han caído en el error craso, un error espantoso de querer poner a María en el lugar de Dios, dar el lugar como de diosa, o sea, ya no hablamos ni siquiera de Trinidad, sino que merece ser esa cuarta persona, qué sé yo, la tetranidad. Sí, hay personas incluso que he escuchado que se dan la bendición diciendo en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sería una franca exageración, o sea, sería poner a María en la misma posición de Dios. Y es desfigurar completamente las enseñanzas de la Iglesia. O sea, podríamos decir una persona que adora a la Virgen María no es un verdadero católico, no es un verdadero cristiano. A la Virgen María entonces queda claro, no la adoramos, a la Virgen María la veneramos, la queremos, la amamos, la respetamos, pero el culto de adoración es un culto exclusivo para Dios. Entonces eso queda clarísimo. Entonces si usted de alguna manera dice, mire, yo adoro a la Virgen María, no siga diciendo eso. Uno entiende que muchas veces la palabra adoración se utiliza como sinónimo de la palabra amor. Entonces hay veces la gente dice, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi mamá, yo adoro tal lugar. Uno entiende que significa pues que yo lo amo, ¿no? No es que se postre ante la mamá y le rinda un culto como de latría, ¿no? Como de adoración. Pero es mejor evitar ese tipo de expresiones, es mejor evitar ese tipo de palabras. A la Virgen María la veneramos, la queremos, la amamos, pero no la adoramos. Entonces digamos, ese es el primer gran bloque, los que se exceden en devoción a la Virgen María. Pero luego San Luis de Montfort desarrolla otro bloque de aquellos a los que más bien les falta devoción a la Virgen María. Y entre estos a los que les falta devoción a la Virgen María menciona a los primeros, los devotos criticones. ¿Quiénes son los devotos criticones? Precisamente como lo dice la palabra. Son aquellas personas que no hacen nada pero lo critican todo.
Son aquellas personas que no pueden ver que algún católico, que algún devoto de la Virgen, que un consagrado tenga una medallita de Nuestra Señora, cargue su Santo Rosario, tenga su escapulario carmelita, porque inmediatamente van a decir que eso son devociones exageradas, que esas personas más bien son un poco incultas en la vida cristiana, que son devotitos, ¿no? O sea, eso lo llaman religiosidad popular, y la religiosidad popular es para aquellas personas, digamos, un poco ignorantonas, personas que no tienen como capacidad suficiente para tener una fe sólida y terminan criticando aquello que la Iglesia misma ha aprobado. La Iglesia misma ha aprobado la devoción a la Virgen María, la religiosidad popular, una cantidad de expresiones de fe maravillosas que no tienen nada de malo, que efectivamente habrá que purificar en determinados momentos, habrá que purificar a algunas personas que tienen excesos, pero luego en sí misma la religiosidad popular, el Santo Rosario, las novenas y todo este tipo de prácticas no tienen nada de malo. Entonces cuidado con este tipo de personas que son mucho de temer. Y recuerdo, Wilson, el caso de un día estábamos pues en cierta clase en la universidad, en el salón de clases, y recuerdo un compañero que había salido del seminario, había estado muchos años en el seminario, muy formado, y se paró, estábamos en una conversación y se paró y dijo, es que yo una persona que venga a hablarme con el rosario en la mano, yo no le creo nada, menospreciando este tipo de actos de fe y de piedad. Sí, como quien dice, a mí eso de rosarito y esas cositas, no, a mí háblame de teología, a mí háblame de solidez, de palabra de Dios, hombre, por Dios, como si lo uno fuera contra lo otro, de ninguna manera. Precisamente la devoción a la Virgen María está profundamente sustentada, profundamente justificada en la teología de la Iglesia, pero luego tiene una expresión en la vida diaria que hace que uno tenga gestos de piedad, gestos de amor. Entonces, a ver, si tú eres uno de los devotos críticos, cuestiónate porque precisamente podríamos decir que los fariseos en la época de Jesús eran como ese tipo de devotos, ¿no? Personas judías que tenían una sólida formación, pero luego criticaban a la gente sencilla, criticaban a las personas ordinarias. Y en cambio, si tú eres una persona profundamente devota, pero padeces de alguna forma las críticas de las demás personas, no te preocupes, es natural. El mismo Señor lo dice en su palabra. Bienaventurados vosotros cuando por causa mía, por causa del Evangelio, por causa de la devoción, por causa del amor, os insulten, os calumnien y levanten contra vosotros toda clase de mentiras. Alégrense y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que recibirán en el reino de los cielos, dado que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. O sea que no te preocupes, a palabras necias, oídos sordos, no te preocupes. Entonces, primer clase de devoto, los que se exceden, los que terminan casi adorando a la Virgen María, sabemos que a la Virgen la debemos venerar. Segunda clase de devoto están a los que les falta devoción, entre ellos los devotos criticones. Dentro de estos falsos devotos de los que habla San María Griñón de Montfort, que resquebrajan y minimizan la devoción a nuestra Santísima Madre, aparte de los devotos criticones que ya los vimos, encontramos también los devotos escrupulosos. Es decir, aquellas personas que temen honrar a la Madre porque creen que honrando y amando a la Madre deshonran al Hijo. Es decir, personas que creen que al amar a María, que al orarle a María, que al alabar y darle gloria a nuestra Madre, le están quitando honra, alabanza y le están quitando el lugar a su Hijo Jesús, como si Dios se sintiera celoso de su madre. Estas son personas que lanzan expresiones como no recemos el rosario, mejor leamos el Evangelio, no me hable de María, mejor hablemos de Jesucristo. Son personas que temen amar a la Virgen María porque creen que ella le quita su lugar a Dios. Y vemos como en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, cuando María visita a su prima Isabel, ella queda llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo exclama a la Virgen María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, el Espíritu Santo a través de Isabel bendice a María, para con María bendecir mejor a Jesús. Si honramos, amamos, veneramos e imitamos a nuestra Madre, no es para quitarle el lugar a Jesús, jamás, ni porque ella sea más grande que Él, sino para que ella nos enseñe a amarlo, honrarlo e imitarlo perfectamente. Además, no podemos temer amar a María, porque por mucho que amemos a nuestra Madre, jamás la amaremos ni la honraremos como la amó y la honró su Hijo Jesús. La honra de María es la gloria de Dios. Honramos a la Virgen María para glorificar a nuestro Señor.
Honramos a la Virgen María porque ella es como la obra maestra de este extraordinario artista que es nuestro Señor. Y cuando de alguna manera un artista ve que elogian su obra, que dicen cosas bellas de su pintura, de su escultura, de su casa, de lo que sea que haya hecho, entonces cuando se honra esa obra se siente honrado el artista. Por eso no podemos ser devotos escrupulosos. Luego también existen una serie de devotos que San Luis de Montfort llama devotos exteriores. Los devotos exteriores son aquellas personas que cifran su devoción a la Virgen María solamente en prácticas exteriores. Recordemos aquello que dijo el Señor respecto a aquello que es puro o impuro. Le dice el Señor a los fariseos, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Esto significa que lo verdaderamente importante es lo que sale de lo profundo del corazón, tanto para bien como para mal. Yo puedo tener una devoción a la Virgen María que se exprese en cosas exteriores, por supuesto que sí. Puedo tener mi medalla de la Virgen que la tengo conmigo, puedo cargar mi escapulario, puedo cargar mi rosario, puedo tener, digamos, una imagen de la Virgen María. Todo este tipo de cosas, por supuesto que son bellas, válidas y hermosas. Pero esto no es lo fundamental en la devoción a la Virgen María. Lo verdaderamente fundamental es lo que sale del corazón. Esto de afuera vale en la medida en que corresponda a un sentimiento, a un acto de devoción interior. O si no, yo podría tener muchas cosas afuera y ser un verdadero pagano. Y excusarme diciendo, pero yo cargo el rosario. Claro, como un amuleto. Pero yo tengo la medalla de la Virgen. Claro, pensando que esto me va a dar cierto tipo de poder. Y en la práctica no tengo una verdadera devoción a la Virgen María. Ahí caería en una falsa devoción llamada devotos exteriores. Pero también existen unos devotos que San Luis de Montfort llama presuntuosos, que podríamos llamar nosotros presumidos, que son aquellas personas que creen que por tener algún tipo de devoción a la Virgen María pueden vivir a la vez en pecado y esta devoción a la Virgen María les va a salvar. Bajo el oropel de una falsa devoción a la Virgen María viven anegados, inundados en su vida mundana, en su vida de pecado. Es peligrosísimo este tipo de falsos devotos. Son devotos absolutamente tibios, que entonces dicen, bueno, yo he escuchado historias de personas que tenían un escapulario y vivían en pecado. Y antes de morir, estas personas, por tener el escapulario, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Es cierto que eso ha sucedido, pero uno no puede jugar con Dios. Uno no puede decir, yo voy a pecar y a rezar y Dios al final me dará la gracia de la conversión. Cuidado, cuidado. Es terrible pensar que yo vaya a misa de María Auxiliadora, vaya a misa en honor a la Santísima Virgen, vaya a rezar un rosario, vaya alguna cosa de la Virgen María, pero luego vive en pecado mortal. ¿Cómo puedes decir que amas a la Virgen María si crucificas a su divino Hijo? Veamos este testimonio de una persona que tenía una falsa devoción a la Virgen María, pero gracias a la consagración ha logrado ahora tener una verdadera y profunda devoción a Nuestra Señora. Obra de los cielos, salida de Dios. Cuando me encuentro con la devoción y las oraciones a María, ya después de haber hecho el salto de ateo a creyente, creo que si me quedo mucho en la oración a María, sentía dudas. Si acudía mucho a María, le quitaba gloria a Jesús. Dueña de mi ser, sueño ser tu esposo, flor de Nazaret. Mas cuando me encuentro con la liturgia de la iglesia, me doy cuenta que María es más importante, ocupa un lugar más grande en la liturgia que el que ocupa en mi corazón. ¿Y cómo voy a ir en contra de la iglesia? María tiene un gran valor en nuestra salvación. María nos lleva a Jesús. La iglesia lo ha comprendido. Yo lo he comprendido. Por eso, con María de la mano, aquí voy caminando. Aproximadamente 5 años después de que conocí al Señor, con María voy caminando. Ya en mis 2 años de seminarista,
2 años de preparación, de oración, para buscar, como sacerdote, llevar fuertemente las almas a Dios. Puro amor. Otra clase de falsos devotos de los que habla San Luis María Griñón de Montfort son los devotos inconstantes. Y mucho cuidado, porque creo que ahí muchos de nosotros nos podemos identificar con esta clase de devotos. Los devotos inconstantes son aquellos que honran a la Virgen María como por espacios de tiempo, por intervalos, a saltos. Hoy sí, mañana no, esta semana estamos súper fervorosos, la Virgen María para arriba y para abajo, el rosario todos los días, la novenita, la unión con la Virgen María, pero la otra semana ya no queremos, se nos olvidó. Los devotos inconstantes por lo general son personas que se mueven muchísimo por el sentimiento, que siempre quieren tener una piedad sensible. Entonces si siento fervor, si siento ganas, entonces rezo y soy súper devoto y voy a misa y oro. Pero si no siento, si estoy en sequedad, entonces no lo hago y punto. Y no es así. Recordemos que el amor es una decisión antes que un sentimiento, que una mamá todos los días se sacrifica por sus hijos, así no sienta ganas de hacerlo, porque es el amor. Por ello es el amor el que nos debe mover a amar a la Santísima Virgen María. Es un amor puro, es una convicción profunda, es una convicción firme, sólida de saber que esta buena madre nos llevará a la santidad y nos llevará a su Hijo Jesús. Para no ser estos devotos inconstantes, tenemos que aprender a hacernos un poco de violencia a nosotros mismos, hacer un poco de violencia a nuestra propia voluntad. Rezo el rosario todos los días, quiera o no quiera, me guste o no me guste, sienta o no sienta, tengo ganas o no las tenga. Ese es un verdadero devoto, el que ama todo el tiempo. Una persona que ama de verdad, ama en cada momento, en cada instante y a toda hora. Así que ojo con eso, vamos a ponernos firmes con esas prácticas de devoción a nuestra Madre. Pero otra clase de devotos de los que habla Montfort son los devotos hipócritas. Y ojo con estos, los hipócritas. Aquellas personas que bajo el manto de la Virgen María, que bajo una fachada de una gran devoción, una profunda devoción a María, quieren hacerse ver como personas muy santas, aunque en realidad su vida es una vida de pecado. Quieren esconder una vida de maldades, de crímenes, una vida de impureza, de fornicación, una vida de desórdenes, bajo la devoción de la Madre de Dios, para hacer creer que son muy buenos, que son muy santos, y pasar ante los demás por personas venerables, casi que venerables. Ojo con esto, recordemos que a las personas las podemos engañar, a Dios no. Dios no ve las apariencias, Dios ve lo profundo del corazón. Cuando somos devotos de María, cuando amamos a nuestra Madre de verdad, esta devoción debe transformar nuestra vida desde lo profundo. Y debemos reflejar a María y obviamente mostrar esta devoción a ella, pero esta devoción debe estar sustentada en un profundo cambio interior, en una profunda conversión, en un verdadero encuentro con Cristo. Finalmente, debemos decir que existen unos falsos devotos que San Luis de Montfort llama los devotos interesados. Son estas personas que tienen una relación con Dios un poco mercantilista, un poco utilitarista. Son personas que se te quejan porque dicen, si yo soy tan bueno, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Son personas que creen que hacen oraciones para que Dios les deba un favor. Entonces, yo hago esta novena, o yo hago el rosario, o yo voy a misa, o yo tengo devoción a la Virgen María a cambio de. Es una devoción que se fundamenta en el interés, no en el amor verdadero. La devoción verdadera se fundamenta en el amor, en que yo me siento hijo de mi mamá, hijo de Nuestra Señora, hijo de la Virgen María, y como hijo voy a hacer todo para que ella esté feliz. En cambio, el devoto interesado está permanentemente pidiéndole cosas a la Santísima Virgen. No es que la Virgen María no dé cosas, no es que la Virgen María no nos conceda gracias, por supuesto. Recuerdo incluso que la Virgen María le dijo a Santa Catalina de Lauré, aquí en la Medalla Milagrosa lo expresa, le dice la Virgen María que tiene unas gracias, una serie de gracias que salen de sus manos, que no llegan a la tierra porque la humanidad no las pide. Entonces es correcto que la Virgen nos dé cosas y que nosotros le pidamos cosas a Nuestra Señora. Eso está bien y así lo ha pensado Dios. Lo que está mal es que nuestra relación se fundamente exclusivamente en el interés de pedirle cosas. Yo no rezo para que la Virgen me dé cosas. Yo rezo para hacer la voluntad de Dios. Yo oro para cambiar de vida. Yo oro porque yo entiendo que en el camino
de cambio de vida, de hacer la voluntad de Dios, voy a ser feliz. Mi única realización, mi única felicidad estará exclusivamente en hacer lo que Dios quiera. Pero en cambio, el devoto interesado termina muchas veces haciendo cosas hasta ridículas. He conocido personas que incluso le quitan, por ejemplo, el niño Dios a la imagen de la Virgen María, que para presionarla para que la Virgen me haga un milagro. Eso, aparte de ser un tremendo acto de irreverencia e irrespeto a la Virgen María, es un acto de tontería, perdónenme la expresión, pero es así. ¿Cómo es que una persona va a presionar a la Virgen María, además con ese tipo de cosas? En absoluto. Nuestra Señora, la Virgen María, está dispuesta a darte todo aquello que necesites para llegar al cielo, solo aquello que necesites para llegar al cielo. Te lo voy a decir así. Siempre que tú pides algo a Nuestra Señora, siempre ella te va a responder, siempre. Pero ella puede responder 3 cosas. Puede decirte, sí, mira, te lo doy. O puede decirte, sí, te lo doy, pero todavía no. O puede decirte, tengo algo mejor para ti. Esto no te lo voy a dar, tengo algo mejor para ti. No seamos devotos interesados, más bien seamos generosos en el amor a la Virgen María y ella será generosa en el amor para con nosotros. Concluyendo este programa, debemos hacer un pequeño recuento para salir definitivamente de esas falsas devociones y abrazar la devoción verdadera. Entonces dijimos al principio que existe un primer bloque que es la falsa devoción de los que se exceden en devoción a la Virgen María, que son prácticamente los que terminan como adorando a la Virgen María, y dijimos que eso estaba mal. Ante eso la respuesta es comprender bien el papel de Nuestra Señora, que ella es criatura. Seguirá siendo criatura, pero es la más bella y excelsa de todas las criaturas. Y Dios ha puesto a esta bellísima mujer como nuestra madre para que nos ayude en este camino de santidad. Pero de ninguna manera debemos decir que la adoramos. Y recordemos que ese otro extremo es el de los devotos que minimizan, que resquebrajan esa devoción a nuestra Santísima Madre, y que hablamos de 7 diferentes devotos. Primero, devotos criticones. Lo critican todo, pero no creen en nada. En absolutamente Son nada. mucho de temer. Entonces dijimos que ante eso, si es que somos criticones, debemos dejar que las personas vivan su piedad. Y si es que recibimos críticas, tranquilos, es natural. El Señor lo dijo, nos van a criticar por seguir su nombre. También tenemos los devotos escrupulosos, aquellos que les da miedo amar a María. Recordemos, jamás tengas miedo de amar a María. La honra de María es la gloria de Dios. Tenemos también los devotos exteriores, que son aquellas personas que cifran su devoción a la Virgen María en prácticas externas. Muchas camándulas, muchos rosarios, muchas medallas de la Virgen María, pero poca vida interior, poca profundidad. A esto hay que responder con una verdadera devoción que proceda del corazón, de una profunda ternura a Nuestra Señora. También están los presuntuosos, que recordemos que son aquellos que presumen de que la Virgen los va a salvar aún sin necesidad de convertirse. Yo puedo seguir en mi pecado, pero como soy muy devoto de María, ella me va a salvar. Tenemos también los devotos inconstantes, ¿no? Que son aquellas personas que hoy prometen algo a la Virgen María y mañana cambian de opinión. Son personas que se dejan llevar por el sentimentalismo de una devoción que no está sólidamente fundada. A eso hay que responder con carácter, con voluntad. Amamos a la Virgen María no por lo que sentimos, sino porque sabemos que ella es nuestra madre y nos lleva a su Hijo Jesús. Y los hipócritas, los devotos hipócritas, que esconden toda su vida de pecado, de desorden, bajo el manto de la Virgen María, queriendo aparentar santidad. Y aunque saben que no está bien lo que hacen, lo que les importa es aparentar ante los demás como personas justas y santas. Finalmente tenemos los devotos interesados, que como vimos son aquellas personas que cifran esa devoción mariana en pedir cosas a Nuestra Señora, que me dé, yo le pido porque ella me va a dar. Evidentemente la Virgen María intercede por nosotros, pero la devoción a la Virgen María no es una actividad económica donde yo te doy algo a cambio de lo que tú me des. En absoluto, se inspira en el amor verdadero. Dejemos entonces estas falsas devociones a un lado y abracemos la verdadera devoción, que la vamos a ver en la próxima lección. Que la Virgen María les acompañe y, como siempre decimos, vamos a Jesús por María. Dios les bendiga. Thank you.